Es hora de responder al open race de un donk. Imagínate que estamos en la costa y a la distancia vemos dos islas. En una isla hay un cofre con $100.000 y en la isla de al lado hay un cofre con $1.000.000. La diferencia, aparte del monto que hay dentro de los cofres, es que en el camino hacia la isla de los 100.000 hay delfines. Mientras tanto, la ruta hacia el millón está llena de tiburones. Y es acá donde nuestro instinto de supervivencia nos diría, bueno, pará, ya fue, vamos a nadar con los delfines y asegurémonos los 100.000. No es que vayamos a conseguirlo el 100% de las veces, porque puede ser, en mi caso por ejemplo, me ahogo a los 5 metros porque no sé nadar, pero una persona inclusive que sepa nadar le da un calambre en el medio del mar y se caga muriendo y se llevó 0, murió. Pero en principio parece dinero prácticamente asegurado para cualquiera que tenga una capacidad mínima de natación, comparado con el otro que es como jugar a la ruleta rusa, más te diría que es una garantía de muerte. Y yo quiero suponer que la mayoría de los que están viendo elegirían la ruta fácil, asegurarse 100.000, sobrevivir y ser felices. Sin embargo, en el póker un dilema parecido se presenta cuando un super donk hace un open race. Tenemos dos caminos: jugamos simplemente de la manera más segura, nos llevamos una porción a largo plazo de su stack, somos felices y seguimos vivos y coleando en el torneo o la mesa cash o lo que fuere. La segunda opción es queremos sacarle toda la plata, toda para nosotros, y eso puede llevarnos a que nos estrolemos, ya sea con el donk o ya sea contra otro jugador que está también en la mesa intentando lo mismo que nosotros, ganarle a la persona más fácil de todas. Como el póker es una timba, la mayoría de la gente es timbera, yo supongo que gran parte de los que estén viendo este video, a la hora de elegir uno de esos dos caminos, seguramente elijan el segundo. Y sí, si revisan las estadísticas, probablemente de cada 100 donks que le ponen en su mesa, ustedes tienen el placer, el orgullo y el gran profit de ser quienes lo secan 40 o 50 de las veces. Y si ven el costo que tienen que pagar por eso es 20 o 30 veces estrolarse contra el propio donk o contra algún tercero participante de la mano, a largo plazo secar 50 veces un donk y ser secado 20 o 30 claramente tiene una expectativa positiva y es rentable. Pero incrementa la varianza y tiene un costo de confrontación que ni te cuento. Después están los amargos como yo, que nadan con los delfines y prefieren ir con cuidado. Quizás en vez de haber secado a 50 de los últimos 100 donk que pusieron en mi mesa, solamente sequé a 20 o a 30, lo que en principio parece que me hizo perder un montón de dinero comparado al que ganaste vos. Sin embargo, quizás te pones a analizar los 100 casos y solamente 2 o 3 veces me estrolé, y todas las otras veces seguí jugando como si el donk nunca hubiese estado en mi mesa, y cuando otra persona lo secó por mí dije, bueno, good game, ¿qué le vamos a hacer? El próximo donk será el mío. ¿Cuál sería nuestra estrategia por default si no existiesen jugadores atrás por hablar? Primero habría que determinar según el tamaño del stack. Desde ya que si estamos short o apenas medianos, nuestra estrategia va a ser casi de push o fold y listo. Ya de eso he hablado cuando enfrentábamos el tribet un donk, y acá no cambia mucho. Cuando el donk hace open race, mucho fold no tiene, por lo tanto podríamos usar la misma estrategia y nos iría bien. Cuando los stacks ya son grandes, el all-in, el push tribet sale del libreto, deja de ser una opción, salvo en situaciones muy puntuales donde estemos absolutamente seguros que el donk nos va a pagar nuestro push por valor por 50 ciegas o 100 ciegas. Vamos a foldear toda la basura, no seamos buscas, no importa que atrás no haya más nadie porque están todos ausentes en teoría, no importa. Las manos que no juegan bien ni preflop ni postflop, las manos de las que necesitamos un flop milagroso para terminar ganando al donk, no tienen ningún tipo de sentido pagarlas. Ahora, eso no significa que ese porcentaje de manos va a ser muy grande. Y ahora tendríamos que pagar con todas las manos especulativas que juegan bien postflop y con todas las manos de valor o de valor intermedio que juegan bien postflop. Y tendríamos que tribetear todas nuestras manos de valor absoluto para ir justamente por valor, y todas las manos de valor que no juegan bien post-flop. Nunca en nuestro sano juicio le tribetearíamos a un fish, a un nit, a un regular bueno o incluso a un regular paquete nuestros as X off o nuestros as X suite pedorros. No tiene ningún sentido tribetear as 10 off o as 10 suite en esta clase de spots contra nadie, salvo contra los donks. Olvídate que con tu as J off en rangos al donk lo vas asesinando. No estás convirtiendo tu mano en bluff como contra el resto del universo de los jugadores de póker. Estás jugando por valor y estás jugando bien por valor una mano que juega mal
si tenemos un SPR chico o si no tenemos la iniciativa o si vamos a ver el 100% de los flops, qué es lo que va a pasar si solamente hacemos call. Cuando hacemos tribet tenemos dos chances de ganar el pozo, que el tipo foldee o ver el flop. Pero cuando lo veamos va a ser con la iniciativa y con un SPR mucho más pequeño, lo que va a hacer nuestra mano mucho más jugable. Pero la dinámica de las mesas de póker nunca es tan ideal, así que siempre vamos a tener gente atrás dispuesta a ir también por el donk, dispuesta a ver que nosotros estamos yendo por el donk y adaptarse a la situación. Nosotros no somos los únicos jugadores del mundo que nos vamos a adaptar. Va a haber otra gente que esté prestando atención y cuando vea que nosotros estamos buscando al donk o cuando imaginen que nosotros estemos buscando al donk, van a actuar en consecuencia, que de hecho es lo mismo que vamos a hacer nosotros y vamos a hablar de esto cuando hablemos del squeeze dentro de un par de videos más adelante. Entonces hay que tener especial atención cuando nos metemos un pozo después de que el donk hizo open raise en quienes están detrás, porque esas mismas personas que solamente accionarían el botón de squeeze en el caso de tener un rango de valor real, cuando el que abre es un regular y el que paga es otro regular, o cuando el que abre es un nit y el que paga es otro nit u otro regular, cuando el que abre es un donk y el que paga o tribetea es una persona que lo viene buscando al donk hace media hora para intentar secarlo, hasta la persona menos adaptativa del mundo va a tener la tendencia a apretar el botoncito ese de call for bet o de squeeze más seguido que de costumbre y más seguido de lo que debería hacerlo con las cartas que tiene en su mano en equilibrio. Si siempre es importante mirar quién está detrás, ahora es fundamental, es clave, es de vida o muerte. Si la gente que está atrás nuestro todavía no se enteró de cómo es la situación, de que hay un donk en la mesa y de que yo lo estoy buscando, y bueno, vamos a seguir haciendo nuestro juego más o menos estándar, esperando, haciendo TTT, que justo no se despierten con cartas. Y bueno, si se despiertan con cartas y nos meten un squeeze en caso de nosotros haber hecho call o un 4bet en el caso de nosotros haber tribeteado, tendremos que responder más o menos con una estrategia balanceada, asumiendo que los rangos de estas personas son los rangos estándares de sus tablas y actuando en consecuencia. Pero la situación se puede poner divertida y generalmente se pone divertida cuando por detrás tenemos uno o más individuos que están al tanto de la situación. ¿Qué significa estar al tanto de la situación? Están siguiendo el flow de la mesa y van a estar haciendo más o menos lo mismo que vamos a intentar haciendo nosotros. Sacarle valor a sus manos cuando les llega ya con el don que abrió y con algún boludo que pagó tribeteó, o blufear los pozos donde el donk abrió y alguno puso dinero muerto en forma de call o tribet. Créeme que la gente en este tipo de situación suele expandir sus rangos hasta puntos que ya rebalsan lo matemático o lo lógico. Inclusive a un nitazo o a un fish con casi 0% de open raise y con 0% en las últimas 1000 manos de tribet, se le puede llegar a salir la cadena cuando ve 5 o 10 manos consecutivas como el donk abre y yo lo tribeteo, como el donk abre y yo le pago. Y cuando llegamos al showdown resulta que el donk tenía as 2 off y yo le había pagado con par de 3. Entonces a la gente le empieza a subir la temperatura y empiezan a hacer cosas que están fuera de su libreto. Porque dos cosas muy diferentes son, por ejemplo, como dije yo recién, pagar con par de 3 porque está dentro de tu libreto, porque vos tenés la situación estudiada y lo haces de forma premeditada. Y otra cosa es vos ser el fish o el nit que se pudre las pelotas de ver cómo juegan los otros y vos foldeaste las últimas 10 manos, la mano que le iba ganando los dos, porque pensaste que estos dos hijos de puta tenían algo y ninguno de los dos tenía nada. Entonces en la 14ª mano ves par de 3, el donk abre, yo le tribeteo y decís, estos me tienen podrido, pumba, 50 ciegas all-in con par de 3, con par de 4, con AJ suite. Y acá es donde viene posiblemente el mejor consejo que te voy a dar en todo este video. Cuando esa gente, después de 10 manos de ver cómo juegan los demás, te clava ese all-in salvaje, no tiene una goma. Créeme que en esa situación puntual, tal cual como te la acabo de escribir, el 99% de los mortales cuando se ven sobrepasados se transforman en boviño. Y si tienen ases o reyes, nunca en su vida te van a hacer un push de 50 ciegas o 100 ciegas. No, hace 10 manos que están viendo cómo nosotros nos cagamos a fichazos mientras ellos foldean. La vez que ligan par de ases, no hay manera de que vayan a tirar all-in y que la gente diga, uy, pará, tiró all-in esta roca, tiene par de ases y foldee. Eso es lo que piensan en su cabeza, si tiro all-in, me foldean.
Es por eso que tiran all-in con ese par de 3, con ese par de 4 o con esa J suite, porque piensan que vamos a foldear. Ahora, cuando tienen ases o reyes, piensan, pará, si les pongo poquito me van a pagar siempre. Entonces el donk abrió 2, vos le triveste hasta 7 y viene este boludo y pone, no sé, 15. Instant fold. Presta atención a la situación y vas a ver que es como yo digo. Cuando tiran all-in no tienen nada, y cuando hacen un trivet normal tirando chico tienen ases. Nunca, pero nunca ponen su rango tan de frente. Y con ese ejemplo resolvimos el dilema de cómo actuamos cuando tenemos nit o fish atrás. ¿Cómo actuamos? Que nos chupen un huevo, seguimos haciendo la nuestra, que ellos van a seguir mirando cómo jugamos hasta que se les salga la cadena o liguen. Cuando liguen nos vamos a dar cuenta por su sizing de doncella, y cuando se les salga la cadena nos vamos a dar cuenta por su sizing de alguien me enseñó que si tiro todas estas fichas tengo fold equity. Esta vas a tener fold equity. Entonces nos queda desentramar solamente cuál va a ser nuestra actitud cuando por detrás tenemos a regulares u otros donks. Empecemos por los donks. Cuando tenemos atrás otros donks, básicamente tenemos que seguir haciendo nuestro juego. El donk, por más donk que sea, no va a meter un call for bet sin absolutamente nada, ni tampoco un squeeze. A lo sumo va a mutar en fish y va a hacer overcall y meterse a la partusa. En el caso de que sea tan donk como para que las posibilidades de que haga una acción agresiva sean grandes, tampoco importa demasiado, porque nosotros no vamos a estar jugando con un rango loco, por lo tanto nuestro rango no loco va a jugar muy bien contra su rango loco, así que haga lo que quiera. Si quiere forbetear todas las manos, que forbetee todas las manos, nos vamos a adaptar y vamos a empezar a pagarle el forbet super like. ¿Y cómo vamos a jugar cuando haya regulares por detrás? Los regulares generalmente no se van a adaptar a la fiesta, por más ruidosa que sea la fiesta. Generalmente van a seguir con su protocolo o ni siquiera se van a dar cuenta que hay partusa, porque van a estar entretenidos en un montón de mesas. Ahora, tarde o temprano, hasta el más manco de los regulares alguna adaptación puede llegar a ser. Pero en principio vamos a tener una estrategia que por default va a asumir que no se adaptan y va a considerar que su rango de squeeze va a estar determinado por sus famosas tablitas del orto. En mi parte, y no te pido que me copies después de haber analizado millones de manos y haberme sentado con papel y lápiz a diseñar estrategias de todo tipo, mi estrategia por default con todos los pares, y cuando digo todos los pares, digo todos los pares, voy a hacer simplemente call. Sí, no le voy a trivetear ni siquiera par de ases al donk, ni siquiera voy a trivetear entre comillas en bluff par de 2. No, vamos a ir con todos nuestros pares al rango de call. Con algunos vamos a estar por supuesto set mineando, con otros vamos a estar por supuesto haciendo un slow play de una mano fuerte, porque siempre va a estar latente la posibilidad de que nos hagan squeeze. En el caso de que nos hagan squeeze y este squeeze sea de un regular, nuestros pares en general van a jugar muy bien contra su rango. Vamos a tener en el rango de fold por supuesto par de 2, de 3, de 4 sin ningún tipo de dudas. Depende de qué posición en particular el regular está haciendo squeeze. 5, 6 y 7 posiblemente también deberían ir al MUC, pero del 8 en adelante digamos que nuestras cartas en promedio van a jugar de manera excelente contra su rango de squeeze. Claramente ases y reyes les vamos a hacer call, claramente damas y jotas se las vamos a meter por el ojo, y los demás pares vamos a tener que analizar la situación en puntual de acuerdo a la disposición de las posiciones en la mesa. Vamos a hacer también call con as, rey, suite y off al donk. Obviamente el 100% de estas manos cuando llegue el squeeze del regular se la vamos a poner en el ojo en un super push, porque a su rango lo van matando. Pero todos los demás ases jugables no son buenos para pozos triveteados o pozos squeezeados. Por lo tanto, cualquier as que no sea as rey, que tengamos ganas de jugarla al donk, que yo aconsejaría que sean desde as 10 para arriba off, y te diría que el 100% de los ases suitados, lluvia de trivets, porque haciendo simplemente call nos estaríamos exponiendo al squeeze y no está bueno pagar con as 8 suite y que te metan un squeeze atrás, porque vamos a hacer una regadera. Te vuelvo a repetir que esta es una estrategia por default teniendo en cuenta que los tipos todavía no se adaptaron. Si los tipos aún no se adaptaron y nos hacen un call for bet, obviamente nuestro as choto suite está muerto. Con todas las demás manos jugables contra el donk, léase todas las suites conectadas y todas las broadways, vamos a tender a dividirla en 3. En el rango de fold, si tenemos muchos regulares por atrás y tenemos sospechas de que el squeeze es inminente, y si el donk en cuestión es un donk que en el caso de recibir trivet tiende más a forbetear que hacer simplemente call y ver el flop. En el caso de que el donk sea de estos tipos que tienen el forbet fácil, pero no haya mucha gente por atrás nuestro que pueda squeezear,
hacer un call e ir a buscar al donk con nuestras manos especulativas va joya. Finalmente, la parte que más me gusta de la ecuación, cuando el donk es una persona que tiende a pagar todos los tribet pero no forbetear nunca o casi nunca, y atrás tenemos un montón de regulares tontos. Nos vamos a mimetizar de tontos y vamos a hacer un mini tribet de Boviño. ¿Qué va a pensar Boviño? Y sí, Boviño va a pensar que nosotros tenemos par de ases. ¿Por qué? Porque ellos seguramente harían lo mismo. ¿Qué va a pensar el donk? El donk no va a pensar un carajo. El donk simplemente tiene en automático puesto el botón al call al tribet, va a pagar el tribet y vamos a ver el flop. Entonces, ¿para qué sirvió nuestro tribet de Boviño? Para bloquear el squeeze o el forbet o lo que sea. El donk abrió 2, nosotros le tribeteamos a 4,5 y el regular se ve en una situación donde sus tablas de forbet lo obligan a tener una mano mejor de la que tiene. Y para colmo, su mentalidad de Boviño le enciende todas las banderas rojas de que nosotros hicimos ese mini tribet porque tenemos una bomba. Y vos me vas a decir, eso te va a funcionar una vez hasta que te vea un showdown. Bueno, mi pregunta es, ¿me va a ver el tipo el showdown o va a estar entretenido en las otras 16 mesas que está jugando y ni se va a enterar de lo que hice? Siempre hay que estar atento a saber si los demás están atentos, valga la redundancia de palabras. Cuando vos percibís que las demás personas están atentos al flow del juego, es donde nosotros tenemos que empezar a readaptarnos aún antes de tener evidencia, digamos, fáctica, es decir, antes de que nos rompan el orto. El objetivo, en principio, más allá de todo tipo de adaptación que pueda darse, o en el caso de no darse adaptación, de jugar esta estrategia por default a lo largo del tiempo, es ver la mayor cantidad de flop posibles contra el donk. Fíjate que le estoy haciendo call con todos mis pares, le estoy haciendo call con as-rey y le estoy haciendo mini tribet con las cartas que tribeteo. Es decir, que salvo cuando mencioné pushear 50 o 100 ciegas con par de ases y tenía la certeza de que me iba a pagar, en ningún momento mencioné ningún sizing que nos dé una full equity. La ilusión de tener full equity en contra del donk debe ser la ilusión más tonta y más inocente que pueda tener un jugador de póker. Estos tipos abren y abren y abren y vos pensás, bueno, si abre tanto no se puede bancar el tribet. Te lo pagan. Si habré visto donks en torneos de $100 abrir y pagar un all-in de 20 o 30 ciegas con as-2 off, 5 o 6 suites. Si un fish o un nit se suman a la fiesta, vemos con qué sizing se ha sumado. Si el sizing es comunal, lo más probable es que venga a la fiesta vacío. Si el sizing es un sizing de Boviño, lo más probable es que esté lleno. Ahora, cuando es un regular el que se suma a la fiesta, simplemente nos queda primero determinar si el tipo se está adaptando, si está jugando su estrategia estándar. En el caso de que la conclusión sea que el tipo está jugando normal, entonces tenemos una respuesta súper fácil porque sus tablas de squeeze las tenemos disponibles para estudiar y saber con qué tipo de rango nos estamos enfrentando. Y en lo posible tratar de ser la menor cantidad de veces, por no decir nunca, el boludo que paga fuera de posición un squeeze contra un regular rompechota o, peor todavía, un call for bet. Nos están pidiendo que encontremos nuestro punto de honestidad y es ahí donde tenemos que clavar la caja o foldear.